A ver, ¿qué es la economía? Si lo primero que se nos viene a la cabeza son gráficos, números y hojas de cálculo, nos estamos perdiendo la historia más grande y épica de todas. En el fondo, la economía es el increíble relato de cómo los seres humanos, a lo largo de milenios, aprendimos a confiar los unos en los otros. Para entender esto, empecemos con un dato que, la verdad, puede que sorprenda un poco. Pensemos por un momento en los inicios de la civilización. ¿Qué fue eso tan, pero tan importante que la humanidad dijo, esto hay que dejarlo por escrito? Pues sí, la respuesta es bastante sorprendente. La escritura no nació para la poesía ni para las leyes, sino que surgió allá en Mesopotamia para algo mucho más práctico, llevar las cuentas. Fue literalmente un sistema para registrar quién le debía qué a quién. Así que desde su mismísimo origen, la economía ha sido un sistema de información, un gran libro de contabilidad basado en la confianza y, claro, en la memoria. Y claro, esa primera deuda nos lleva a una pregunta fundamental. Si la contabilidad ya existía antes que la poesía, ¿cómo funcionaba el comercio antes de que existiera algo como el dinero? A menudo nos imaginamos esa escena del trueque simple, ¿no? Te cambio mis manzanas por tu hacha. Pero la realidad, como casi siempre, era mucho más compleja. Las primeras tribus se movían con lo que se conoce como una economía del regalo. O sea, no se trataba de un intercambio al momento, sino de una red complejísima de deudas sociales y reciprocidad. Yo te ayudo a construir tu casa hoy, con la confianza de que tú me ayudarás a casar mañana. Era un sistema basado enteramente en la reputación y la confianza mutua dentro de la comunidad. Pero este tipo de confianza, la que se basa en la reputación personal, tiene un límite. Es imposible confiar en alguien a quien no se conoce. Para poder comerciar con extraños, la civilización necesitaba dar un nuevo salto de fe, una abstracción que nos llevaría del valor del grano al valor del oro. Si miramos esta línea de tiempo, vemos que todo se aceleró de una forma increíble. La agricultura nos dio un excedente de comida, y claro, eso había que contarlo. Pero el verdadero cambio de juego fue la moneda. Allá en Lidia, al estandarizar el valor en pequeñas piezas de metal, de repente el valor se volvió portátil, se podía dividir y, lo más importante, era universal. Ya no había que confiar en la persona, sino solo en la moneda. Y ese fue el chispazo que encendió el motor del comercio global, creando monstruos como la ruta de la seda. Pero el siguiente gran salto fue todavía más audaz. Empezar a crear valor no a partir de lo que ya existe, sino de lo que podría llegar a existir. Básicamente, empezamos a vender el futuro. El Renacimiento no fue solo una explosión de arte, fue también una explosión de innovación financiera. Pensemos en la familia Medici, que popularizó la banca y convirtió el interés, que antes era visto como el pecado de la usura, en el motor de la economía. Luego, la llegada masiva de plata de América provocó la primera gran inflación de la historia. Y aquí es donde nacen conceptos que hoy nos suenan súper familiares. Las primeras corporaciones por acciones, como la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, e incluso la primera gran burbuja especulativa con la famosa tulipomanía. Así que, para que quede claro, este es el viaje que ha hecho el valor en su forma más pura. Pasamos del trueque, que es un objeto por otro, a la moneda, que es un símbolo por un objeto, y luego a las acciones, una promesa de ganancias futuras a cambio de ese símbolo. Cada paso es un grado más de abstracción, un voto de confianza cada vez más grande en el futuro. Y con esto llegamos a la revolución industrial. El mundo se vuelve tan nuevo y tan complejo que necesitaba de grandes teorías para poder explicarlo. Y aquí es donde el campo de batalla de las ideas económicas realmente se enciende. Y esto lo ilustra a la perfección. Aquí tenemos los dos polos. Por un lado, Adam Smith, quien argumentaba que el interés propio de cada persona, guiado por una especie de mano invisible, al final creaba riqueza para todos. Y por otro, Karl Marx, quien veía un sistema de explotación inherente donde la plusvalía, o sea, el valor que un trabajador crea por encima de su propio salario, era extraída por los dueños del capital. Y esto, según él, llevaba inevitablemente a una lucha de clases. Dos visiones del mismo mundo, pero radicalmente opuestas. Pero la historia de la abstracción no había terminado. Faltaba el paso más radical de todos: desvincular por completo el dinero de cualquier cosa física, de cualquier ancla en el mundo real. Durante muchísimo tiempo, el sistema se basó en el famoso patrón oro. El valor del dinero estaba anclado a una cantidad real de metal precioso guardado en una bóveda. Cada billete era literalmente un vale que se podía ir a canjear por oro o por plata. Esto daba una sensación de estabilidad, de un valor tangible. Pero, ¿qué pasaría si esa promesa se rompiera? ¿Qué ocurriría si el valor del dinero dependiera, de repente, de nada más que nuestra creencia colectiva en él?
Y bueno, eso es exactamente lo que pasó en 1971. El presidente de Estados Unidos en ese momento, Richard Nixon, anunció que el dólar ya no se podría convertir en oro. Este evento, conocido como el Shock de Nixon, nos metió de lleno y para siempre en la era del dinero fiat. El dinero fiat, que es el sistema que usamos hoy en todo el mundo, es básicamente una moneda emitida por un gobierno. Su valor no viene de un metal precioso, sino de algo mucho más abstracto, nuestra fe colectiva en que vale algo. Es un acuerdo social de que este papel o este número en una pantalla de computadora tiene valor. Y con esto nuestro mapa de la abstracción queda completo. Pasamos del trueque al objeto, a la moneda por el objeto, a las acciones como una promesa por un símbolo y finalmente al dinero fiat, que es básicamente tener fe en una promesa. El sistema económico actual funciona con pura y absoluta confianza. Todo esto nos trae al día de hoy. Y esta larguísima historia de confianza nos ha llevado a un punto de inflexión, con nuevos y enormes desafíos por delante. Y es que el siglo XXI está poniendo a prueba esta confianza como nunca antes. La crisis financiera de 2008 nos mostró las grietas en la fe que habíamos depositado en las instituciones de siempre. Y de esas grietas surgen preguntas gigantes. ¿Pueden las criptomonedas ofrecer una alternativa real? ¿Son nuestra atención y nuestros datos personales el nuevo oro? Y la pregunta más grande de todas, ¿puede nuestro sistema actual, basado en la idea de un crecimiento infinito, sobrevivir en un planeta que tiene recursos finitos? Al final del día, la economía no es una ciencia de gráficos fríos y distantes. Es la historia humana de cómo nos organizamos, de cómo colaboramos y cómo confiamos los unos en nosotros. Desde esa primera deuda grabada en una tableta de arcilla hasta un código intangible en la blockchain, en el fondo siempre se ha tratado de lo mismo. Decidir colectivamente qué valor le damos a nuestro tiempo, a nuestro esfuerzo y en última instancia a nuestras vidas.